Continuamos con Juan Carlos Espitia, instructor de KBO. Bueno, quiero preguntarte si es posible alcanzar una espiritualidad profunda sin hacer ningún tipo de sacrificio externo. Bueno, sin hacer ningún tipo de sacrificios, ninguno, no. De todas maneras hay que cambiar algunos hábitos. Entonces, no es que yo me quede sin hacer absolutamente nada y de pronto de la nada ya llegué. No, hay que hacer sacrificios, hay que hacer esfuerzos. Entonces, por ejemplo, en nuestra escuela de Kabbalah en Bnei Baruch, nosotros vemos clases 3 horas diarias. Y entonces la gente dice, hey, 3 horas diarias, ¿por cuánto tiempo? Pues por mucho tiempo, porque las sensaciones se van siendo mucho más claras durante ese tiempo. Además que nos explican muchas de esas sensaciones y pues obviamente estar sentado 3 horas en clase es de por sí un sacrificio. Como todo, estar con los amigos, estar pendiente de los amigos, son acciones que yo podría no hacer, pero decido hacerlas para mejorar ese cambio que quiero hacer de deseo de recibir a otorgar. Entonces, sí es necesario sacrificios externos. Ahora, el cambio más grande y el sacrificio más grande son los sacrificios internos. Esos son los más grandes, porque eso es en el día a día, en tu día a día, cuando tú estás, los vas sintiendo, los vas percibiendo, los tienes que mirar, analizar, entender, medir. Entonces, se necesitan sacrificios externos, pero los sacrificios más grandes son internos. Bueno, también hablamos sobre justamente el trabajo, ¿no? Que uno se sacrifica porque sabe que hay una recompensa detrás, por más cruento que sea el trabajo, lo hace. Pero pareciera que todo es como una especie de sufrimiento o con un desgano, ¿no? Como que, bueno, tengo que sacrificar mi ser, por decirlo de alguna manera, en este trabajo. Entonces, ¿qué papel juega también la alegría en esto? O sea, ¿hay un trabajo con alegría? ¿Ese sacrificio es con alegría? Sí, total. Sin alegría es muy difícil. Sin alegría es muy difícil porque tú haces el sacrificio una vez, 2 veces, pero sin alegría es completamente difícil. La alegría aparece cuando tú te das cuenta el propósito de lo que haces. Cuando te das cuenta que estás jugando el juego del creador para el creador. Y eso permite que por mucho tiempo pueden no recibir una recompensa, pero entiendes que estás jugando el juego de él y para él. Entonces, ese mero hecho ya es suficiente motivo para sentir alegría real, interna. A veces eso se desdibuja, sí, en el camino se desdibuja, en el camino hay muchos estados, pero buscar esa alegría, buscar ese propósito es básico para no rendirse, porque si no sería muy fácil en algún momento rendirse. Pero mientras esté esa alegría, y también es importante transmitirle a los amigos, recordarle a los amigos lo que hacemos, por lo que hacemos. Y por eso es tan importante la reunión entre nosotros, esas reuniones de amigos donde nos recordamos con mucha alegría de lo que hacemos. Entonces es muy importante, ¿no? Justamente en esta perspectiva de no renunciar. Y eso entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Como vos decías, hablabas de los amigos, pero entonces, ¿cómo hacemos para no renunciar? Porque al fin y al cabo también uno se hace un sacrificio porque quiere sentir un placer o quiere tener un beneficio a corto y mediano plazo. Entonces, bueno, nosotros hablamos obviamente que la Kabbalah es un trabajo a largo plazo, que uno todo el tiempo va transformándose, pero ¿y a algo inmediato que hay? Sí hay recompensas cercanas, sí hay sacrificios con recompensas cercanas, con esas sensaciones cercanas. Lo que pasa es que muy rápidamente dejan de ser importantes, porque el deseo crece otro poquito, entonces lo que antes llenaba el deseo ya no lo llena. Entonces hay que seguir adelante, hay que seguir buscando ese llenado a través del otorgamiento, no de la recepción, sino del otorgamiento. Pero sí están esas pequeñas recompensas, que es lo que hace que uno permanezca y sea capaz de hacer esos sacrificios. Obviamente hay estados difíciles donde la recompensa se desaparece y donde lo que tú encuentras es un muro de egoísmo y sabes que tienes que derribar ese muro de egoísmo, pero nunca aparece una prueba que no seas capaz de superar, que vas a necesitar más esfuerzo, más sacrificio, más ayuda de los amigos, sí, pero nunca vas a encontrar algo que no seas capaz de superar. Y después de que eres capaz de superarla, viene un placer
grande, más grande de todo lo que había sentido antes, que voy a volver y se va a perder para volver a seguir creciendo hasta que seas semejante al creador. Esto que decías me hacía recordar algo de que, bueno, justamente el peor enemigo del deseo es la consumación del deseo, porque entre mayor es la distancia de la que uno desea, mayor es el deseo. Entonces siento que hay un poco también de eso mismo, ¿no? Que, bueno, está bien, uno al principio quiere ver un cambio, recibe ese primer cambio. Comentabas de la vasija, ¿no? Esa vasija crece de repente y ahora tiene que tener una nueva satisfacción más grande todavía. Y pareciera a veces difícil de discernir estas cuestiones, ¿no? Dentro del trabajo. Sí, no es sencillo, por eso es tan importante el grupo. Porque si tú estás solo como hablábamos ahora, si yo me voy a una montaña y de repente el deseo crece, tiras la toalla, te retiras, porque lo que vas a sentir es más vacío. En un momento determinado, si el deseo crece, el poquito que tenías con lo que llenabas antes, la vasija pequeñita, ahora ya es una vasija grande, se siente un vacío más grande, entonces obviamente vas a renunciar. Mientras que si tú estás en el método, vas a tener el grupo que va a entender por dónde estás pasando tú, va a estar soportándote. Y esa también es la función de nosotros, soportar a los amigos, no solo recibir para cuando yo esté mal, sino también estar muy atento y entender que los amigos también tienen ese tipo de estados para estar ahí, animándolo, recordándole, ayudándolo, dándole ese afecto y ese amor para que tenga la suficiente confianza y entienda que efectivamente es más fácil otorgar porque también me van a otorgar a mí. Entonces, en esos momentos difíciles, con la ayuda de todos los amigos, sales muy fácil de ahí. También estaba pensando en esto del desapego material. Siento que en cierta manera también existe se ve como algo espiritual, ¿no? El desapegarse de lo material, pero también cómo podemos hacerlo sin caer en una privación total de la vida. Porque pareciera que, bueno, si yo de repente no trabajo y me dedico toda mi vida, me sacrifico todo mi esfuerzo, todo, solamente la espiritualidad, voy a poder encontrar algo. Bueno, has tocado un punto muy importante. Porque muchas veces vemos esa mala interpretación. Es una interpretación errónea. Tenemos que hacer esfuerzos, como dijimos, y yo tengo que velar por mi manutención y la de mi familia. O sea, yo no puedo dejar mi familia en el aire y no puedo dejarme a mí en el aire y decir, bueno, pues para eso tengo amigos, que mis amigos me mantengan. No se trata de eso, porque me convierto en un receptor. Estoy aprendiendo a otorgar y ahí me convertiría de lleno en un receptor. Entonces, definitivamente tengo que tener la suficiente capacidad de mantener a mi familia. Ahora, no hay que dejar nada. Se puede ser multimillonario como estudiante de Kabbalah. Lo importante es cuál es el propósito de lo que tú haces. Tú eres multimillonario y con toda esa cantidad de dinero que tú manejas, se te va a facilitar hacer difusión y contarle a más personas cuál es el camino. Entonces tú vas a necesitar eso. Y si tú eres dueño de una multinacional, vas a necesitar un avión privado para poderte mover más rápido entre los lugares y después poder llegar más rápido donde los amigos. Lo vas a necesitar y lo vas a tener. El cuento es que no vas a tener nada que no necesites para la conexión, para enseñar conexión, para vivir en conexión. Entonces, no hay problema. Puedes tener todo lo que necesites. Y si lo que necesitas es mucho, la vida te lo va a dar sin ningún problema. Entonces, ¿qué enseña la Kabbalah sobre esto, sobre este equilibrio entre lo material y lo espiritual? El equilibrio es fundamental. Desde el punto donde parto de este mundo material, no puedo decir, como tú decías ahora, voy a hacer el sacrificio de no trabajar y que la vida me mantenga, porque en verdad estoy siendo un receptor. No quiero trabajar, entonces no trabajo. No, tenemos que hacer un sacrificio, tenemos que hacer un esfuerzo. En Kabbalah siempre decimos, yo pongo el medio shekel, la media moneda, y el creador pone la otra media, pero yo tengo que poner la media. Si yo no pongo la media, no pasa nada. Si yo no pongo el esfuerzo, si yo no pongo el sacrificio, no pasa absolutamente nada. Yo pongo medio shekel y el creador viene y pone el otro medio. Pero yo primero tengo que poner mi medio shekel. Y el esfuerzo a lo último, yo voy entendiendo, voy aprendiendo y voy siendo capaz de hacerlo de tal manera que no me importa el resultado, que es muy interesante. Porque yo no hago un esfuerzo con un resultado que sea visible a mis ojos, sino que simplemente lo hago porque es lo que debo hacer, el otorgar. Y detrás de eso es cuando viene el placer. Pero es como cuando lo suelto, es como cuando lo tengo.
No voy detrás de esa no es la recompensa que yo persigo, ese es como el resultado que se obtiene. Es como si tú sales cuando está lloviendo, lo que va a pasar es que te mojas. Aquí es igual. Si tú empiezas a hacer eso, lo que va a pasar es que vas a sentir un placer cuando tus atributos se parezcan a los del creador. Entonces necesitamos ese equilibrio. Necesitamos entender que vivimos en un mundo material, tenemos que trabajar, tenemos que mantener la familia, tenemos que sacar tiempo para los amigos y tenemos que aprender a organizar la vida de tal manera que podamos tener todos esos aspectos equilibrados. No podemos dejar que se desequilibre alguno porque pues vamos a tener en algún momento dificultades o problemas de ese tipo. Entonces pareciera que también dentro de nuestra vida material también existe ese sacrificio espiritual, ¿no? O sea, justamente, ¿no? Si yo trabajo y de cierta manera es cierto que la vida misma te va dando lecciones y nos van llevando hacia algún lugar, ¿no? Estamos acá porque por todo lo que hemos vivido, por nuestro trabajo, nuestra experiencia con nuestras familias. Y es muy fácil a veces querer desprenderse de eso, digo, pero también hay un sacrificio en eso mismo, en tener las dos cosas. Ese trabajo de ese equilibrio de la vida material con la vida espiritual y esa lucha constante o ese sacrificio constante con las dos partes. ¿Se podría decir que es así? O sea, que Sebastián, es que no son cosas separadas, no, es lo mismo, es lo mismo. Eso que tú vives en el mundo material, en el trabajo, es producto de tu parte interna y es lo que te va a permitir sentir tu deseo de recibir, sentir cuando quieres dinero, sentir cuando quieres poder, sentir cuando quieres conocimiento. Eso lo vives en el compartir con la comunidad. Eso no se va a poder vivir si yo me meto en una cueva, pues yo voy a saber qué es poder si lo único que tengo son el agua que pasa por un riachuelo y ya no más. Entonces son cosas idénticas, no son separadas. Lo que yo percibo afuera es producto de lo que estoy trabajando adentro. Entonces, sí, hay que buscar ese equilibrio y hay que jugar con eso que yo percibo como la vida real, como el trabajo, como la vida de familia. Todo eso son las posibilidades que tengo para sentir cómo se manifiesta ese deseo de recibir y cómo se siente para poder entender qué es lo que tengo que cambiar, cómo es cambiar una intención. Eso, no son cosas separadas.